Hola a todos y a todas. El vídeo que voy a presentar a continuación he decidido denominarlo El valor de un gesto. Pertenece al bloque 4, denominado bloque de dramatización, y como siempre me gusta que esté inspirado en retos que se lanzan en redes sociales. En este caso sigo utilizando el reto que lanzaron Ana Hernández Gándara y Marta Arévalo en la época del confinamiento, que denominaron Poner más cuerpo. ¿Cómo lo vamos a conseguir? Pues a través de la gesticulación. Estamos tratando el bloque de contenidos de dramatización y para ello es necesario tener en cuenta todo lo que el gesto nos permite expresar y comunicar. Me voy a basar en dos documentos. Uno de ellos es un estudio que realicé en el año 2003 que denominé La comprensión de los modelos corporales básicos en el ámbito de la expresión corporal y que se publicó un artículo en la revista Tandem. Por otro lado, no puedo obviar el material que nos ha permitido indagar en el ámbito de la gestualidad, como son todos los libros que publicó en su momento Tomás Motos Teruel sobre la iniciación de la expresión corporal, hablando de la diferencia entre gestos abiertos y gestos cerrados. En el estudio que yo realicé en el 2003, lo que se pretendía fundamentalmente era descubrir si realmente el alumnado del último ciclo de primaria y de toda la secundaria eran capaces de identificar los gestos corporales básicos. Para ello se utilizó la ayuda de dos actores, un actor y una actriz, que representaban gestos corporales básicos enfrentados casi siempre, es decir, en formato oposición, utilizando para ello lo que nos había explicado Tomás Motos Teruel con respecto a las dimensiones que utiliza el cuerpo para realizar un gesto abierto o un gesto cerrado vinculado a una emoción, sensación o percepción. El estudio, las conclusiones del estudio nos ofrecieron, bueno, pues un poquito más de visibilidad con respecto a qué ocurre cuando tú tienes que ser capaz de identificar o no un gesto corporal básico. Se llegó a la conclusión de que existen gestos más difíciles de identificar que otros. A medida que las personas van creciendo, se produce una mayor facilidad de identificación de los gestos corporales, esto parece obvio, coincidiendo con aquellos gestos que presentan más rasgos comunes entre sí. Mientras que aquellos gestos que son como un poco más específicos, pues no tiende a existir esa diferencia con respecto a la identificación y teniendo como punto de partida el factor edad. Se producen cambios significativos de identificación de los gestos cuando hablamos de ciclos educativos no adyacentes, lo cual nos indica que dentro de un mismo ciclo y proximidad en edad no se producen cambios, pero sí que hay diferencias entre las etapas educativas. Existen diferencias cuando vemos que las niñas dan lugar a mayor número de aciertos en la identificación de gestos respecto de los niños. Tanto las personas que aciertan el gesto como las personas que no lo hacen eligen siempre la misma parte del cuerpo. Y esta parte del cuerpo es la cara, es el elemento indicador en la mayoría de los gestos, exceptuando aquellos que requieren de otras partes del cuerpo como son los brazos y las manos. A partir de este estudio y teniendo en cuenta la cantidad de años que han podido pasar desde el 2003 hasta la actualidad, yo sigo teniendo mis dudas con respecto a cómo se plantea el bloque de contenidos de expresión corporal en el currículum de educación física desde el punto de vista de todo lo relacionado con la gestualidad y la comunicación y la expresión a través del cuerpo. Las dudas que yo me planteo son si existen diferencias significativas en la dificultad de la comprensión de determinados gestos. ¿Por qué el currículum de educación física no se plantea la posibilidad de secuenciar dicha dificultad en torno a este factor determinante dentro de las propias etapas educativas? Si además existe mayor dificultad en edades inferiores para comprender los gestos corporales, ¿por qué no se plantea la posibilidad de estructurar los contenidos sobre gestualidad, dramatización y escenificación en torno a este concepto? ¿Y por qué además no se tienen en cuenta las diferencias entre las etapas educativas basadas en esta dificultad? Sigo teniendo dudas y si hemos descubierto que las niñas presentan mayor capacidad de identificación de los gestos corporales, ¿ocurrirá lo mismo en el ámbito interpretativo? Es decir,
serán capaces de representar de forma fidedigna, de dramatizar de forma fidedigna el gesto corporal que se les solicita, o por el contrario no existirá una relación directa entre los parámetros, lo cual nos puede llevar a pensar que tendríamos que diferenciar lo que tienen o pueden conocer, estamos hablando del ámbito conceptual, con lo que son capaces de expresar, es decir, lo que son capaces de ejecutar, ámbito procedimental. Y en este segundo caso ocurrirá lo mismo con los niños. Y sigo teniendo dudas. Si existen gestos que presentan aspectos comunes, ¿por qué algunas de las actividades sobre el conocimiento de los gestos en expresión corporal se encargan de establecer diferencias específicas? Tal es el caso, como nos comenta Motos en el libro al que yo he hecho referencia anteriormente, hace referencia al intento de clasificar y dividir los gestos según su extensión corporal, es decir, los divide en abiertos y cerrados, cuando este realmente no es el factor que determina dichos puntos comunes. Tal vez deberíamos plantearnos las actividades gestuales de forma globalizada en las primeras edades y de forma más específica a medida que el niño y la niña pasan de una etapa educativa a otra. Y sigo teniendo dudas. Si la mayoría de los niños y niñas, tanto si aciertan como si no, eligen fundamentalmente la cara como elemento identificador de un gesto, deberíamos plantearnos realizar actividades en las cuales no se utilice dicha parte del cuerpo para fomentar y por lo tanto potenciar la creatividad con el resto del cuerpo. O tal vez nos debemos plantear actividades en las cuales la realización corporal global de un gesto nos permite identificarlo no solo con la expresividad de nuestra cara. O tal vez en este mismo estudio, que se realizó en el 2003, deberíamos limitar la expresión de la cara y solicitar a los sujetos la identificación de estos gestos a través del movimiento realizado por los otros segmentos que configuran nuestro cuerpo. A partir de todas estas dudas y a lo largo de estos años, yo en el bloque de contenidos de expresión corporal he trabajado el gesto, intentando limitar la capacidad expresiva que tiene nuestra cara. Justamente por eso, porque a través de la cara pues es más fácil de entender el gesto que se quiere representar, teniendo en cuenta la emoción o la sensación o la percepción que quiero dar a conocer. Entonces me inspiro en dos trabajos realizados por dos personas que conozco bien. Una de ellas es Marta Arévalo, que en el momento del confinamiento y debido fundamentalmente a que tuvo que impartir la asignatura de expresión corporal vía online, diseñó esta actividad que para mí tiene muchísimo valor porque lo que intenta es darle justamente protagonismo a todas las partes del cuerpo y de forma especial a los ojos, ya que la mascarilla nos impide tener que expresar o utilizar el resto de la cara. ¿Qué hace Marta? Marta realiza fotogramas de determinados gestos y les pone un pie de foto, intentando dar información de lo que ocurre en ese gesto. Desde mi punto de vista es tremendamente valiosa la actividad porque obliga a la persona a esforzarse, a utilizar el resto de segmentos corporales para poder dar a entender qué es lo que le está pasando. Por otro lado, utilizo la idea que nos lanza Lucía Quintero, utilizando para ello tarjetas en las que intenta representar pues, las emociones que se consideran en la actualidad básicas, utilizando para ello también la mascarilla. Es difícil representar gestos tan básicos como la ira, el asco, el miedo, la tristeza, la sorpresa y la alegría cuando necesitas de la boca para poder dar ese pequeño punto que te permita expresar de forma concreta cuáles son los gestos. Pero como veis en estas cartas, utilizando única y exclusivamente los ojos, podemos ser capaces de expresarlo. ¿Cuáles son las propuestas de intervención que yo propongo? Bueno, podrían ser muchas. Me he centrado fundamentalmente en tres, aunque bueno, al final también lanzaré una cuarta. La primera es ser capaz de representar una secuencia de gestos que cuenten una historia, pero al contrario que Marta, yo lo que le pediría a la persona que haga esa secuencia de gestos es que no ponga pie de foto, que se convierta en un juego en el que tengamos que adivinar qué está representando esa persona.
Otra actividad es elegir gestos corporales opuestos, sacar la foto y colocarlos de forma enfrentada. Y una tercera actividad sería ser capaz de realizar la progresión de un gesto, eligiendo un gesto de una emoción, una sensación o una percepción, y que seas capaz de dividirla en segmentos partiendo de la más mínima expresión a la máxima expresión. ¿Jugamos? La primera actividad, como podéis ver, yo utilizo distintos gestos corporales que he llevado a cabo para poder conmemorar el día 25 de noviembre, el Día contra la Violencia de Género. Podría hacer referencia a mi propia vida. Yo puedo decidir jugar con todas estas fotos pidiéndole a mi alumnado que sean capaces de ponerle un pie de foto o identificar qué puede significar cada una de ellas, elegir gestos opuestos en los que se vea que hay un gesto cerrado y un gesto abierto y que representa cada uno de ellos. Las fotos que yo presento aquí son de los dos actores que participaron en el estudio al que he hecho referencia al principio de la exposición. Y bueno, la intención de tener la cara pixelada tiene dos objetivos. Uno de ellos es que quiero darle protagonismo a los segmentos corporales y cómo con ellos son capaces de expresarnos cuáles son las emociones que quieren dar a conocer, y por otro lado también por una cuestión de la ley de protección de imagen. En la actualidad esta persona es una actriz ya reconocida, y si queréis conocerla podéis buscar esta dirección en la que se ve que ya es una actriz consumada. Por otro lado, la progresión de un gesto, elegir un gesto y representarlo a modo de fotogramas para que se vea la mínima expresión y la máxima expresión. A este también se le puede meter movimiento. Y he querido hacer referencia a otra que nos daría muchísimo juego, en el que podemos crear un GIF con los gestos que hemos sido capaces de realizar. A partir de este momento y teniendo como punto de referencia la inspiración de estas 3-4 actividades, yo diseñaré un material específico para solicitarle a mi alumnado que haga una determinada actividad que me permita constatar las capacidades expresivas que tiene el alumnado utilizando para ello gestos corporales básicos. Muchísimas gracias por la atención. Un saludo. Adiós.